Capítulo 23. Válvulas y tonos cardíacos, cardiopatías valvulares y congénitas. La función de las válvulas cardíacas ya se comentó en el capítulo 9, donde se señaló que el cierre de las válvulas provoca sonidos audibles y lo normal es que no se oigan sonidos cuando se abren. En este capítulo veremos primero los factores que provocan los tonos del corazón en condiciones normales y anormales. Después comentaremos los cambios circulatorios globales que suceden en presencia de cardiopatías valvulares o congénitas. Tonos cardíacos normales. Cuando se escucha un corazón normal con un estetoscopio se oye un sonido que se puede describir como un lub, dub, lub, dub. El lub se asocia al cierre de las válvulas auriculoventriculares, AV, al comienzo de la sístole y el dub se asocia al cierre de las válvulas hemilunares, aórtica y pulmonar, al final de la sístole. El sonido, lub, se denomina primer tono cardíaco y el dub se denomina segundo tono cardíaco, porque se considera que el ciclo de bombeo normal del corazón comienza cuando se cierran las válvulas AV al inicio de la sístole ventricular. El primer tono cardíaco está asociado con el cierre de las válvulas AV. La primera explicación de la causa de los tonos cardíacos fue el palmoteo de las valvas de la válvula que crea las vibraciones. Sin embargo, se ha demostrado que este cierre de las valvas de las válvulas provoca un ruido escaso o nulo porque la sangre que pasa entre las valvas amortigua el efecto del palmoteo e impide que se produzca un ruido significativo. Por el contrario, parece que la causa es la vibración de las válvulas tensas inmediatamente después del cierre junto a la vibración de las paredes adyacentes del corazón y los vasos mayores que rodean el corazón. Es decir, para generar el primer tono cardíaco la contracción de los ventrículos causa primero un flujo retrógrado brusco de la sangre contra las válvulas AV, las válvulas tricúspide y mitral, provocando su cierre y protrusión hacia las aurículas hasta que las cuerdas tendinosas interrumpen bruscamente la protrusión posterior. La tirantez elástica de las cuerdas tendinosas y de las válvulas provoca entonces el retroceso de la sangre hasta que rebota hacia adelante otra vez contra el ventrículo respectivo. Este mecanismo hace que la sangre y las paredes ventriculares, y también las válvulas tensas, vibren y provoquen una turbulencia sonora en la sangre. Las vibraciones se desplazan a través de los tejidos adyacentes de la pared torácica, donde se pueden oír como un ruido al utilizar el estetoscopio. El segundo tono cardíaco está asociado con el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. El segundo tono cardíaco es consecuencia del cierre súbito de las válvulas hemilunares, es decir, las válvulas aórtica y pulmonar, al final de la sístole. Cuando las válvulas hemilunares se cierran protruyen hacia los ventrículos y su estiramiento elástico hace retroceder la sangre hacia las arterias, provocando un periodo breve de reverberación de la sangre que entra y sale entre las paredes de las arterias y las válvulas hemilunares, y también entre esas válvulas y las paredes ventriculares. Las vibraciones que se producen en las paredes arteriales se transmiten principalmente a lo largo de las arterias. Cuando las vibraciones de los vasos o los ventrículos entran en contacto con una tabla de resonancia, como la pared torácica, crean un sonido que se puede oír. Duración y tono del primer y segundo tonos cardíacos. La duración de cada uno de los tonos cardíacos es ligeramente mayor de 0,1 s. El primer tono mide 0,14 s y el segundo, 0,11 s. El segundo tono es más corto porque las válvulas hemilunares están más tensas que las válvulas AV, por lo que vibran durante menos tiempo que estas. El intervalo audible de la frecuencia, tono, en el primer y segundo tonos cardíacos, como se muestra en la figura 23-123-1, comienza en la frecuencia más baja que puede detectar el oído, en torno a 40 ciclos/s y llega a superar 500 ciclos/s. Cuando se usa un aparato especial para registrar estos sonidos, con mucho la mayor proporción del sonido registrado se encuentra en frecuencias y niveles de sonido por debajo del intervalo audible, llegando hasta los 3 a 4 ciclos/s en el nivel inferior y alcanzando su máximo en torno a los 20 ciclos/s, como se ve en la zona inferior sombreada de la figura 23-123-1.
Por tal motivo, las porciones mayores de los tonos cardíacos se pueden registrar electrónicamente en los fonocardiogramas aunque no se puedan oír con el estetoscopio. Figura 23 a 1 amplitud de las vibraciones de distintas frecuencias en los tonos y soplos cardíacos en relación con el umbral de audibilidad, lo que permite que se puedan oír sonidos en una gama entre 40 y 520 ciclos barra diagonal S, modificado de Butterworth J.A.S., Chasen J.L., McGrath J.J., Cardiac Auscultation, segunda ed. New York, Grun & Stratton, 1960. El segundo tono cardíaco tiene normalmente una frecuencia mayor que el primer tono cardíaco, por dos razones. 1. La tensión de las válvulas semilunares comparadas con las válvulas AV, mucho menos tensas, y 2. El mayor coeficiente de elasticidad de las paredes arteriales rígidas que proporcionan las cámaras vibratorias principales del segundo tono, comparado con las cámaras ventriculares mucho menos elásticas y más holgadas, que proporcionan el sistema vibratorio del primer tono cardíaco. El médico utiliza estas diferencias para distinguir las características especiales de los dos tonos. El tercer tono cardíaco se produce al principio del tercio medio de la diástole. En ocasiones se oye un tercer tono cardíaco, débil y retumbante, al comienzo del tercio medio de la diástole. Una explicación lógica de este tono, aunque no demostrada, es la oscilación de la sangre que entra y sale entre las paredes de los ventrículos a partir de la sangre que entra acelerada desde las aurículas, de un modo parecido al agua que corre desde el grifo hacia un saco de papel, y el agua que entra acelerada reverbera al entrar y salir entre las paredes del saco para provocar las vibraciones en sus paredes. La razón de que el tercer tono cardíaco no aparezca hasta el tercio medio de la diástole parece ser que en la parte inicial de la diástole los ventrículos no están suficientemente llenos como para crear una cantidad ni siquiera pequeña de la tensión elástica necesaria para la reverberación. La frecuencia de este tono es habitualmente tan baja que el oído no puede percibirla, aunque a menudo se puede registrar en el fonocardiograma. El tercer tono cardíaco puede estar presente normalmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes, aunque en general indica insuficiencia cardíaca sistólica en adultos mayores. Tono de contracción auricular, cuarto tono cardíaco. En ocasiones se puede registrar un tono cardíaco auricular en el fonocardiograma, pero casi nunca se oye con un estetoscopio por su debilidad y su frecuencia tan baja, habitualmente 20 ciclos barra diagonal S o menos. Este tono se produce cuando las aurículas se contraen y, presumiblemente, está provocado por la sangre que entra acelerada en los ventrículos, lo que inicia vibraciones similares a las del tercer tono cardíaco. En personas que obtienen beneficios de la contracción auricular por llenado ventricular a consecuencia de un descenso en la distensibilidad de la pared ventricular y un aumento de la resistencia al llenado ventricular es común, un cuarto tono cardíaco. Por ejemplo, a menudo se escucha un cuarto tono cardíaco en pacientes mayores con hipertrofia ventricular izquierda. Superficie torácica para la auscultación de los tonos cardíacos normales. El acto de escuchar los ruidos del organismo, habitualmente con ayuda de un estetoscopio, se conoce como auscultación. En la figura 23-2 se muestran las zonas de la pared torácica en las cuales se pueden distinguir mejor los distintos tonos de las válvulas cardíacas. Aunque se pueden oír los trastornos de todas las válvulas en todas estas zonas, el cardiólogo distingue los tonos de las distintas válvulas por un proceso de eliminación. Es decir, el médico va moviendo el estetoscopio de una zona a otra, observando el volumen de los sonidos en cada zona, y va eligiendo gradualmente cada uno de los componentes del tono procedentes de cada válvula. Figura 23 a 2 zonas torácicas en las que se oye mejor el tono de cada válvula. Las zonas en las que se escuchan los distintos tonos cardíacos no están situadas directamente sobre las válvulas. La zona aórtica se sitúa en la parte alta, a lo largo de la aorta, porque la transmisión del ruido asciende por la aorta y la zona pulmonar transcurre a lo largo de la arteria pulmonar. La zona tricuspidea se encuentra sobre el ventrículo derecho y la zona mitral está sobre la punta del ventrículo izquierdo, que es la porción del corazón más cercana a la superficie del tórax. El corazón está rotado de tal forma que el resto del ventrículo izquierdo descansa más posteriormente.
Si se coloca sobre el tórax un micrófono diseñado especialmente para detectar un tono de baja frecuencia, se pueden amplificar y registrar los tonos cardíacos en una registradora de alta velocidad. La grabación se conoce como fonocardiograma y los tonos cardíacos aparecen en forma de ondas, como se muestra en el esquema de la figura 23-323-3. El registro A es un ejemplo de los tonos cardíacos normales, demostrando las vibraciones del primero, segundo y tercer tonos cardíacos e incluso un tono auricular muy débil. Obsérvese, específicamente, que el tercer tono y el tono auricular son ambos de muy bajo roce. El tercer tono cardíaco se puede registrar solo en un tercio a la mitad de todas las personas y el tono cardíaco auricular se puede registrar quizás en una cuarta parte. Figura 23-3 fonocardiogramas de corazones normales y anormales. Con mucho, el mayor número de lesiones valvulares es consecuencia de la fiebre reumática. Se trata de una enfermedad autoinmunitaria en la que las válvulas cardíacas están dañadas o destruidas. La enfermedad comienza habitualmente por una toxina estreptocócica. La secuencia de acontecimientos casi siempre comienza con una infección estreptocócica preliminar, causada específicamente por el estreptococo hemolítico del grupo A, que causa inicialmente dolor de garganta, escarlatina u otitis media. No obstante, los estreptococos también liberan distintas proteínas contra las que el sistema reticuloendotelial del sujeto produce anticuerpos que reaccionan no solo con la proteína del estreptococo, sino también contra otros tejidos proteicos del organismo, provocando un daño inmunitario importante. Estas reacciones siguen teniendo lugar mientras los anticuerpos persistan en la sangre un año o más. La fiebre reumática provoca daños especialmente en zonas susceptibles, como las válvulas cardíacas. El grado del daño valvular se correlaciona directamente con la concentración y persistencia de los anticuerpos. Los principios de la inmunidad que se relacionan con este tipo de reacción se comentan en el capítulo 35, mientras que en el capítulo 32 se menciona que la glomerulonefritis aguda que afecta a los riñones tiene una base inmunológica similar. En personas con fiebre reumática crecen grandes lesiones bulbosas, hemorrágicas y fibrinosas a lo largo de los bordes de las válvulas cardíacas. Como la válvula mitral recibe más traumatismos durante la acción valvular que cualquiera de las otras válvulas, es la que resulta más gravemente dañada, siendo la válvula aórtica la segunda en frecuencia. Las válvulas del corazón derecho, es decir, las válvulas tricúspide y pulmonar, se afectan mucho menos, quizás porque las tensiones a baja presión que actúan sobre ellas son pequeñas comparadas con las tensiones a alta presión que actúan sobre las válvulas del corazón izquierdo. Cicatrización de las válvulas. Las lesiones de la fiebre reumática aguda son frecuentes en valvas adyacentes afectadas de la misma válvula, por lo que los bordes de las valvas se acaban adhiriendo entre sí. Después de semanas, meses o años las lesiones se convierten en tejido cicatricial, fusionándose permanentemente porciones de las valvas adyacentes. Asimismo, los bordes libres de las valvas, que normalmente tienen una estructura membranosa y se mueven libremente, se vuelven masas sólidas y cicatriciales. Se dice que una válvula en la que las valvas se adhieren entre sí tan intensamente que la sangre no puede fluir atravesándola con normalidad está estenosada. Por el contrario, cuando los bordes de la válvula están tan destruidos por el tejido cicatricial que no pueden cerrarse cuando los ventrículos se contraen, se produce la insuficiencia, flujo retrógrado, de sangre cuando la válvula debería estar cerrada, y se dice que es insuficiente. La estenosis no se produce si no existe al menos un cierto grado asociado de insuficiencia, y viceversa. Otras causas de lesiones valvulares. En ocasiones, la estenosis, o ausencia de una o más valvas de una válvula, se presenta como un defecto congénito. La ausencia completa de valvas es poco frecuente, pero la estenosis congénita es más frecuente, como veremos más adelante en este mismo capítulo. Los soplos cardíacos son provocados por lesiones valvulares. Como se demuestra en los fonocardiogramas de la figura 23-323-3, cuando hay alteraciones de las válvulas se producen tonos cardíacos anormales, conocidos como soplos cardíacos, como vemos a continuación. Soplo sistólico de la estenosis aórtica.
En personas con estenosis aórtica la sangre solo puede expulsarse desde el ventrículo izquierdo a través de una apertura fibrosa pequeña de la válvula aórtica. Debido a la resistencia a la eyección, a veces la presión de la sangre aumenta en el ventrículo izquierdo hasta 300 mmHg, mientras que la presión de la aorta aún es normal. Es decir, se crea un efecto de boquilla durante la sístole, saliendo la sangre en forma de chorro a una velocidad tremenda a través de la pequeña apertura de la válvula. Este fenómeno provoca una turbulencia muy importante de la sangre en la raíz de la aorta. La sangre turbulenta que choca contra las paredes de la aorta provoca una vibración intensa y un soplo fuerte, V registro B, FIC 23-323-3, durante la sístole y se transmite por toda la parte superior de la aorta torácica e incluso hacia las grandes arterias del cuello. Este sonido es muy duro y en personas con estenosis grave puede ser tan alto que se puede oír a varios metros de distancia del paciente. Asimismo, las vibraciones sonoras pueden percibirse con la mano en la parte superior del tórax y la parte inferior del cuello, un fenómeno que se conoce como frémito. Soplo diastólico de la insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica no se oye ningún tono anormal durante la sístole, sino durante la diástole, y es el flujo sanguíneo retrógrado desde una aorta de presión elevada hacia el ventrículo izquierdo, provocando un soplo de tipo silbante de un tono relativamente alto, con una calidad silbante que se oye con un máximo en el ventrículo izquierdo, V registro de FIC 23-323-3. Este soplo es consecuencia de la turbulencia del chorro de sangre que entra en la sangre con baja presión que se encuentra en el ventrículo izquierdo diastólico. Soplo sistólico de la insuficiencia mitral. En personas con insuficiencia mitral, el flujo sanguíneo retrógrado pasa a través de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Este flujo retrógrado crea también un soplo silbante de alta frecuencia, V registro C, FIC 23-323-3, similar al de la insuficiencia aórtica, pero durante la sístole y no en la diástole. Se transmite con mayor fuerza hacia la aurícula izquierda, aunque esta cavidad se encuentra tan profunda dentro del tórax que es difícil oír este sonido directamente sobre ella. En consecuencia, el tono de la insuficiencia mitral se transmite hacia la pared torácica, principalmente a través del ventrículo izquierdo hacia la punta del corazón. Soplo diastólico de la estenosis mitral. En personas con estenosis mitral la sangre pasa con dificultad a través de la válvula mitral estenosada desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, y como la presión de la aurícula izquierda raramente supera los 30 mmHg, no se crea la gran presión diferencial que obliga a la sangre a ir desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. En consecuencia, los tonos anormales que se oyen en la estenosis mitral, V registro E, FIC 23-323-3, son débiles y de una frecuencia muy baja, por lo que la mayor parte del espectro de sonido está por debajo del extremo inferior de la frecuencia del oído humano. Durante la primera parte de la diástole un ventrículo izquierdo que tiene una válvula mitral estenótica tiene tan poca sangre en su interior y sus paredes son tan fofas, que la sangre no reverbera chocando y volviendo de las paredes del ventrículo. Por este motivo, incluso en personas con estenosis mitral grave es posible que no se oiga ningún soplo durante el primer tercio de la diástole. A continuación, después del llenado parcial, el ventrículo se ha estirado lo suficiente para que la sangre reverbere y comienza un soplo sordo de baja intensidad. Fonocardiogramas de los soplos valvulares. En los fonocardiogramas B, C, D y E de la figura 23-3 se muestran, respectivamente, los registros idealizados obtenidos de pacientes con estenosis aórtica, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica y estenosis mitral. A partir de estos fonocardiogramas es evidente que la lesión estenótica aórtica provoca el soplo más fuerte y la lesión estenótica mitral, el más débil. Los fonocardiogramas muestran cómo varía la intensidad de los soplos durante las distintas fases de la sístole y la diástole y también es evidente el momento relativo de cada soplo. Obsérvese en especial que los soplos de la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral se producen solo durante la sístole, mientras que los soplos de la insuficiencia aórtica y la estenosis mitral aparecen solo durante la diástole.
El lector deberá tomarse todo el tiempo necesario para entender la evolución en el tiempo de este diagrama. Dinámica circulatoria anormal en la cardiopatía valvular. Dinámica de la circulación en la estenosis aórtica y la insuficiencia aórtica. En la estenosis aórtica el ventrículo izquierdo no se puede vaciar adecuadamente cuando se contrae, mientras que en la insuficiencia aórtica el flujo sanguíneo retrocede hacia el ventrículo desde la aorta después de que el ventrículo haya bombeado la sangre hacia la misma. Por tanto, en ambos casos se reduce el volumen sistólico neto. La intensidad de los defectos circulatorios puede mejorar gracias a la puesta en marcha de varios mecanismos importantes de compensación. Algunas de estas compensaciones se exponen en los apartados siguientes. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Tanto en la estenosis aórtica como en la insuficiencia aórtica, la musculatura ventricular izquierda se hipertrofia debido al aumento del trabajo ventricular. En la insuficiencia la cámara ventricular izquierda también aumenta de tamaño para albergar toda la sangre regurgitante procedente de la aorta. En ocasiones, la masa muscular del ventrículo izquierdo aumenta 4 o 5 veces, creando un lado izquierdo del corazón tremendamente grande. Cuando la válvula aórtica sufre una estenosis muy importante, el músculo hipertrofiado permite que el ventrículo izquierdo desarrolle una presión intraventricular hasta de 400 mmHg en su máximo sistólico. En personas con insuficiencia aórtica grave el músculo hipertrofiado a veces permite que el ventrículo izquierdo bombee un volumen sistólico de hasta 250 mililitros. Aunque hasta las 3/4 partes de esta sangre puede volver hacia el ventrículo durante la diástole y solo 1/4 parte saldrá a través de la aorta hacia el organismo. Aumento del volumen de sangre. Otro efecto que ayuda a compensar la disminución neta del bombeo del ventrículo izquierdo es el aumento del volumen de sangre. Este aumento de volumen es consecuencia de 1. Un ligero descenso inicial de la presión arterial, y 2. Los reflejos circulatorios periféricos que induce el descenso de la presión. Este mecanismo, junto con la disminución de la eliminación renal de orina, provoca el aumento del volumen de sangre y el retorno de la presión arterial media a la normalidad. Asimismo, la masa eritrocítica aumenta finalmente por un ligero grado de hipoxia tisular. El aumento de volumen de sangre tiende a aumentar el retorno venoso hacia el corazón, lo cual, a su vez, provoca que el ventrículo izquierdo bombee con una energía extra necesaria para superar la dinámica anormal del bombeo. Las lesiones valvulares aórticas pueden estar asociadas con un flujo sanguíneo coronario inadecuado. Cuando una persona tiene estenosis de la válvula aórtica, el músculo ventricular debe desarrollar una tensión elevada para crear la alta presión intraventricular necesaria para forzar el paso de la sangre a través de la válvula estenosada. Esta acción incrementa la carga de trabajo y el consumo de oxígeno del ventrículo, lo que exige incrementar el flujo sanguíneo coronario para suministrar este oxígeno. Sin embargo, la alta tensión de la pared del ventrículo provoca descensos acusados en el flujo coronario durante la sístole, sobre todo en los vasos subendocárdicos. La presión diastólica intraventricular también se incrementa cuando existe estenosis de la válvula aórtica, y este aumento de la presión puede provocar compresión de las capas internas del músculo cardíaco y reducción del flujo sanguíneo coronario. Así, la estenosis grave de la válvula aórtica provoca a menudo isquemia del músculo cardíaco. Con la insuficiencia aórtica la presión diastólica intraventricular también se incrementa, con lo que comprime la capa interna del músculo cardíaco y reduce el flujo sanguíneo coronario. La presión diastólica aórtica disminuye durante la insuficiencia aórtica, lo que puede reducir también el flujo sanguíneo coronario y provocar isquemia del músculo cardíaco. Posible insuficiencia del ventrículo izquierdo y desarrollo del edema de pulmón. En las primeras etapas de la estenosis aórtica o de la insuficiencia aórtica la capacidad intrínseca del ventrículo izquierdo para adaptarse al aumento de las cargas evita las anomalías significativas de la función circulatoria en reposo, salvo por el aumento del trabajo cardíaco que se requiere del ventrículo izquierdo. Por tanto, es posible un desarrollo considerable de la estenosis aórtica o la insuficiencia aórtica antes de que la persona sepa que tiene una cardiopatía grave,
con una presión sistólica ventricular izquierda en reposo hasta 200 mmHg en personas con estenosis aórtica o un volumen sistólico ventricular izquierdo hasta el doble de lo normal en casos de insuficiencia aórtica. Por último, después de la etapa crítica de estas lesiones valvulares aórticas, el ventrículo izquierdo no puede continuar con la demanda de trabajo y, en consecuencia, se dilata y el gasto cardíaco comienza a caer. Simultáneamente, la sangre encharca la aurícula izquierda y los pulmones localizados proximalmente al ventrículo izquierdo insuficiente. La presión en la aurícula izquierda aumenta progresivamente y cuando la presión media en la aurícula izquierda supera los 25 a 40 mmHg se produce un edema grave en los pulmones, como se comenta con más detalle en el capítulo 39. En personas con estenosis mitral el flujo sanguíneo que procede de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo está impedido y, en casos de insuficiencia mitral, gran parte de la sangre que ha entrado en el ventrículo izquierdo durante la diástole vuelve hacia la aurícula izquierda durante la sístole y no es bombeada hacia la aorta. Por tanto, en ambas situaciones se reduce el movimiento neto de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Edema de pulmón en la valvulopatía mitral. La acumulación de sangre en la aurícula izquierda provoca un aumento progresivo de la presión en la aurícula izquierda, lo que finalmente permite el desarrollo de un edema de pulmón grave. Normalmente, el edema no aparece hasta que la presión media en la aurícula izquierda aumenta por encima de los 25 mmHg y en ocasiones hasta los 40 mmHg, porque los vasos linfáticos pulmonares son capaces de aumentar su calibre muchas veces y de transportar rápidamente el líquido hacia afuera de los tejidos pulmonares. Aumento de la aurícula izquierda y fibrilación auricular. La elevada presión que se encuentra en la aurícula izquierda en la valvulopatía mitral también provoca el aumento progresivo del tamaño de la aurícula izquierda, lo que aumenta la distancia que el impulso eléctrico excitador cardíaco debe recorrer en la pared auricular. Esta vía será, finalmente, tan larga que está predispuesta al desarrollo de movimientos circulares de la señal excitadora, como se comenta en el capítulo 13. Por tanto, en etapas finales de la valvulopatía mitral, en especial en la estenosis mitral, suele aparecer fibrilación auricular. Este desarrollo reduce, además, la eficacia de la función de bomba del corazón y provoca además debilidad cardíaca. Compensación en la valvulopatía mitral precoz. Tal como sucede en la valvulopatía aórtica y en muchos tipos de cardiopatía congénita, el volumen de sangre aumenta en la valvulopatía mitral, principalmente porque la excreción renal de agua y sal disminuye. Este aumento de volumen de sangre aumenta el retorno venoso hacia el corazón, con lo que se supera el efecto de la debilidad cardíaca. Por tanto, después de la compensación, el gasto cardíaco solo puede descender mínimamente hasta las etapas finales de la valvulopatía mitral, incluso aunque aumente la presión en la aurícula izquierda. A medida que aumenta la presión en la aurícula izquierda, la sangre comienza a acumularse en los pulmones, para ocupar, finalmente, todo el territorio hasta la arteria pulmonar. Además, el edema pulmonar incipiente provoca la constricción de las arteriolas en ese territorio. Ambos efectos combinados aumentan la presión arterial pulmonar sistólica y también la presión en el ventrículo derecho, en ocasiones hasta los 60 mmHg, es decir, más del doble de lo normal. A su vez, este aumento de presión provoca la hipertrofia del corazón derecho que compensa parte del aumento del trabajo. Dinámica circulatoria durante el ejercicio en pacientes con lesiones valvulares. Durante el ejercicio vuelven al corazón grandes cantidades de sangre venosa desde la circulación periférica. Por tanto, todas las anomalías dinámicas que se producen en los distintos tipos de cardiopatía valvular se exacerban enormemente. Incluso en personas con cardiopatía valvular leve, en la que los síntomas pueden no ser reconocibles en reposo, los síntomas graves aparecen a menudo durante el ejercicio intenso. Por ejemplo, el ejercicio provoca insuficiencia cardíaca ventricular izquierda en los pacientes con lesiones valvulares aórticas, seguida por edema agudo de pulmón. Asimismo, el ejercicio provoca tal estancamiento de sangre en los pulmones cuando hay una enfermedad mitral que puede producirse un edema de pulmón grave, incluso mortal, tan solo en 10 minutos.
La reserva cardíaca disminuye en proporción a la gravedad de la disfunción valvular, incluso cuando la valvulopatía es leve o moderada. Es decir, el gasto cardíaco no aumenta tanto como debería hacerlo durante el ejercicio y los músculos del organismo se cansan rápidamente porque el flujo sanguíneo muscular es demasiado escaso. Dinámica circulatoria anormal en las cardiopatías congénitas. En ocasiones, la formación del corazón o sus vasos sanguíneos asociados durante la vida fetal es incorrecta y el defecto consecuente se conoce como anomalía congénita. Hay tres tipos principales de anomalías congénitas del corazón y sus vasos asociados. 1. La estenosis del canal del flujo sanguíneo en algún punto en el corazón o en un vaso sanguíneo mayor estrechamente relacionado. 2. Una anomalía que permite el flujo retrógrado de la sangre desde el lado izquierdo del corazón o la aorta hacia el lado derecho del corazón o la arteria pulmonar, con lo que fracasa el flujo a través de la circulación sistémica, lo que se conoce como cortocircuito izquierda derecha, y 3. Una anomalía que permite a la sangre fluir directamente desde el lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo del corazón, con lo que el flujo no puede circular a través de los pulmones, lo que se conoce como cortocircuito derecha-izquierda. Es fácil entender los efectos de las distintas lesiones estenóticas. Por ejemplo, una estenosis valvular aórtica congénita da lugar a los mismos efectos dinámicos que la estenosis valvular aórtica provocada por otras lesiones valvulares, a saber, hipertrofia cardíaca, isquemia del músculo cardíaco, reducción del gasto cardíaco y una tendencia a desarrollar edema de pulmón grave y la disminución del gasto cardíaco. Otro tipo de estenosis congénita es la coartación aórtica, que aparece con frecuencia cerca del nivel del diafragma. Esta estenosis provoca que la presión arterial en la parte superior del cuerpo, por encima del nivel de la coartación, sea mucho mayor que la presión en la parte inferior, debido a la gran resistencia que se encuentra el flujo sanguíneo que pretende atravesar la coartación hacia la parte inferior del cuerpo. Parte de la sangre debe rodear la coartación a través de las pequeñas arterias colaterales, como se comenta en el capítulo 19. El conducto arterioso permeable es un cortocircuito izquierda-derecha. Durante la vida fetal los pulmones están colapsados y su compresión elástica, que mantiene colapsados a los alvéolos, también comprime la mayoría de los vasos sanguíneos pulmonares. Por tanto, la resistencia al flujo sanguíneo a través de los pulmones es tan grande que la presión arterial pulmonar es alta en el feto. Como la resistencia al flujo pulmonar desde la aorta a través de los vasos grandes de la placenta es baja, la presión en la aorta fetal es más baja de lo normal, de hecho, es menor que en la arteria pulmonar. Este fenómeno provoca que casi toda la sangre arterial pulmonar fluya a través de una arteria especial presente en el feto que conecta la arteria pulmonar con la aorta, Fig. 23-423-4, denominada conducto arterioso, con lo que se evita el paso por los pulmones. Este mecanismo permite la recirculación inmediata de la sangre a través de las arterias sistémicas del feto, sin atravesar ese territorio. Esta ausencia de flujo sanguíneo a través de los pulmones no es perjudicial para el feto, porque la sangre se oxigena en la placenta. Figura 23-4 conducto arterioso permeable. El color azul muestra que la sangre venosa cambia a una sangre oxigenada en distintos puntos de la circulación. El diagrama de la derecha muestra el reflujo de sangre desde la aorta hacia la arteria pulmonar y después a través de los pulmones una segunda vez. Los pulmones se inflan en cuanto el niño nace y comienza a respirar, pero no solo entra aire, sino que también disminuye enormemente la resistencia al flujo sanguíneo a través del árbol vascular pulmonar, lo que permite que descienda la presión arterial pulmonar. Simultáneamente, la presión aumenta en la aorta por la interrupción súbita del flujo sanguíneo desde la aorta a través de la placenta, es decir, la presión en la arteria pulmonar disminuye mientras aumenta la presión en la aorta. En consecuencia, en el parto se interrumpe súbitamente el flujo sanguíneo anterógrado a través del conducto arterioso y, de hecho, la sangre comienza a fluir retrógradamente a través del conducto desde la aorta, ahora hacia la arteria pulmonar. Esta nueva situación del flujo sanguíneo retrógrado hace que el conducto arterioso se ocluya en pocas horas o días en la mayoría de los niños, por lo que no persiste el flujo sanguíneo en el conducto.
Se cree que este conducto se cierra porque la concentración de oxígeno en la sangre aórtica que ahora fluye a través de la aorta es el doble que en el flujo sanguíneo que procede de la arteria pulmonar hacia el conducto durante la vida fetal. Parece que el oxígeno contraería el músculo de la pared del conducto. Este fenómeno se analiza también en el capítulo 84. Por desgracia, el conducto no se cierra en uno de cada 5.500 niños, provocando la afección conocida como conducto arterioso permeable, que se muestra en la figura 23-423-4. Dinámica de la circulación con un conducto arterioso persistente. Durante los primeros meses de la vida del recién nacido, el conducto permeable no provoca alteraciones funcionales importantes. Sin embargo, a medida que crece aumenta también progresivamente la diferencia entre la presión alta de la aorta y la presión más baja de la arteria pulmonar, con el aumento correspondiente del flujo sanguíneo retrógrado desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Asimismo, la presión alta en la aorta hace que, con el tiempo, el diámetro del conducto parcialmente abierto aumente y la afección empeore. Recirculación a través de los pulmones. En un niño mayor con conducto permeable la mitad o 2/3 del flujo sanguíneo aórtico retrocede a través del conducto hacia la arteria pulmonar, por lo que atraviesa los pulmones y llega finalmente al ventrículo izquierdo y la aorta, atravesando los pulmones y el corazón izquierdo 2 o más veces por cada vez que atraviesa la circulación sistémica. Los niños con esta dolencia no presentan cianosis hasta edades posteriores, cuando fracasa el corazón o se congestionan los pulmones. En realidad, al comienzo de la vida la sangre arterial se oxigena mejor de lo normal porque pasa varias veces más a través de los pulmones. Reserva cardíaca y respiratoria disminuida. El efecto principal del conducto arterioso permeable es el descenso de la reserva tanto cardíaca como respiratoria. El ventrículo izquierdo bombea 2 veces o más el gasto cardíaco normal y el máximo que puede bombear después de que se haya producido la hipertrofia del corazón es 4 a 7 veces con respecto a lo normal. Por tanto, durante el ejercicio el flujo sanguíneo neto que atraviesa el resto del cuerpo nunca puede aumentar hasta los niveles necesarios en una actividad agotadora. Cuando el ejercicio es moderadamente extenuante, la persona puede sentirse debilitada e incluso desvanecerse debido a una insuficiencia cardíaca momentánea. Las presiones elevadas de los vasos pulmonares provocadas por el exceso de flujo que los atraviesa pueden también provocar congestión y edema pulmonares. Como consecuencia de la carga excesiva del corazón, y en especial porque la congestión pulmonar es progresivamente más importante con la edad, la mayoría de los pacientes en los que no se corrige el conducto permeable fallecen por la cardiopatía entre los 20 y los 40 años de edad. Tonos cardíacos, el soplo de la maquinaria. En un recién nacido con conducto arterioso permeable los tonos cardíacos pueden no ser anormales porque la cantidad de flujo sanguíneo inverso que atraviesa el conducto puede no ser suficiente para provocar los soplos cardíacos, pero a medida que crece, hacia los 1 a 3 años, comienza a escucharse un soplo intenso desde la zona de la arteria pulmonar en la pared torácica, como se muestra en el registro F de la figura 23-323-3. Este soplo es mucho más intenso durante la sístole, cuando la presión aórtica es alta, y mucho menos intenso durante la diástole, cuando la presión en la aorta es demasiado baja. Por tanto, el soplo aumenta y disminuye con cada latido del corazón, creando el denominado soplo de la maquinaria. El tratamiento quirúrgico del conducto arterioso permeable es sencillo, solo es necesario ligar el conducto o escindirlo y cerrar después ambos extremos. De hecho, esta fue la primera cirugía cardíaca que se realizó con éxito. La tetralogía de Fayot, que se muestra en la figura 23-523-5, es la causa más frecuente de los niños azules. La mayor parte de la sangre evita el paso por los pulmones, de forma que la sangre aórtica es principalmente sangre venosa no oxigenada. En esta afección se producen simultáneamente 4 anomalías en el corazón. 1. La aorta se origina en el ventrículo derecho y no en el ventrículo izquierdo, o bien se encabalga sobre el agujero del tabique, como se ve en la figura 23-523-5, recibiendo la sangre desde ambos ventrículos. 2. Como la arteria pulmonar está estenosada,
Pasan cantidades de sangre mucho menores de lo normal desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Por el contrario, la mayor parte de la sangre pasa directamente hacia la aorta, evitando los pulmones. 3. La sangre del ventrículo izquierdo fluye por la comunicación interventricular hacia el ventrículo derecho y desde allí hacia la aorta, o bien fluye directamente hacia la aorta, que encabalga el orificio del tabique. 4. Dado que el corazón derecho debe bombear grandes cantidades de sangre contra la presión alta que hay en la aorta, la musculatura se desarrolla mucho, provocando el aumento de tamaño del ventrículo derecho. Figura 23a5 Tetralogía de Fallot. La intensidad del color azul muestra que la mayor parte de la sangre venosa es derivada desde el ventrículo derecho hacia la aorta sin atravesar los pulmones. Es evidente que la dificultad fisiológica principal que provoca la tetralogía de Fallot es el cortocircuito de sangre que atraviesa los pulmones sin ser oxigenada, de forma que hasta el 75% de la sangre venosa que vuelve al corazón llega directamente desde el ventrículo derecho hacia la aorta sin ser oxigenada. El diagnóstico de la tetralogía de Fallot se basa en 1. La piel cianótica, azul, del niño, 2. La determinación de una presión sistólica elevada en el ventrículo derecho, registrada mediante un catéter, 3. Los cambios característicos de la silueta radiológica del corazón, que muestra un aumento de tamaño del ventrículo derecho, y 4. La obtención de angiografías, imágenes radiológicas, que muestran el flujo sanguíneo anormal a través de la comunicación interventricular y hacia la aorta. Encabalgada, pero con un flujo mucho menor a través de la arteria pulmonar estenosada. La tetralogía de Fallot puede tratarse con éxito mediante cirugía. La intervención habitual consiste en abrir la estenosis pulmonar, cerrar la comunicación del tabique y reconstruir el trayecto hacia la aorta. Cuando la cirugía tiene éxito, la esperanza de vida media aumenta de solo 3 a 4 años a 50 o más. La cardiopatía congénita no es infrecuente y se produce en casi 8 de cada 1.000 nacidos vivos. Una de las causas más frecuentes de las cardiopatías congénitas es la infección vírica de la madre durante el primer trimestre del embarazo, cuando el corazón fetal se está formando. Los defectos son particularmente propensos a desarrollarse cuando la madre contrae rubéola. Algunos defectos congénitos del corazón son hereditarios, porque se ha apreciado el mismo defecto en gemelos idénticos y también en generaciones sucesivas. Los hijos de pacientes intervenidos quirúrgicamente por una cardiopatía congénita tienen 10 veces más posibilidades de tener una cardiopatía congénita que los demás niños. Las cardiopatías congénitas también se asocian a otros defectos congénitos en el niño. Uso de la circulación extracorpórea durante la cirugía cardíaca. Resulta casi imposible reparar quirúrgicamente los defectos intracardíacos mientras el corazón continúa bombeando, por lo que se han desarrollado muchos tipos de máquinas corazón-pulmón artificiales que ocupen el lugar del corazón y los pulmones durante la cirugía. Este tipo de sistema se denomina circulación extracorpórea. El sistema consta principalmente de una bomba y un dispositivo de oxigenación y es adecuado cualquier tipo de bomba que no provoque la hemólisis de la sangre. Los métodos usados para oxigenar la sangre son 1. El paso de burbujas de oxígeno a través de la sangre y su eliminación antes de que la sangre vuelva al paciente. 2. Goteo de la sangre sobre una lámina de plástico en presencia de oxígeno. 3. Paso de la sangre sobre la superficie de discos giratorios. O 4. Paso de la sangre entre membranas finas o a través de tubos finos que son permeables al oxígeno y al dióxido de carbono. Los distintos sistemas se han enfrentado a dificultades, como la hemólisis sanguínea, el desarrollo de pequeños coágulos de sangre, la probabilidad de que aparezcan pequeñas burbujas de oxígeno o pequeños émbolos de una sustancia antiespumosa que atraviesa las arterias del paciente, la necesidad de grandes cantidades de sangre que alimenten a todo el sistema, el fracaso del intercambio de las cantidades adecuadas de oxígeno y la necesidad de usar heparina para prevenir la coagulación de la sangre del sistema extracorpóreo. La heparina interfiere también con la hemostasia que debe lograrse durante el procedimiento quirúrgico. A pesar de todas estas dificultades,
En las manos de los expertos los pacientes pueden mantenerse con vida gracias al uso de máquinas de corazón-pulmón durante muchas horas mientras se realiza la cirugía en el interior del corazón. Hipertrofia del corazón en las cardiopatías valvulares y congénitas. La hipertrofia del músculo cardíaco es uno de los mecanismos más importantes por los que el corazón se adapta al aumento de trabajo, tanto si la carga está provocada por el aumento de la presión contra la cual debe contraerse el músculo cardíaco como si se debe al aumento del gasto cardíaco que se debe bombear. En opinión de algunos médicos, el aumento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco provoca la hipertrofia, mientras que otros creen que el aumento del metabolismo del músculo es el estímulo principal. Independientemente de cuál sea el mecanismo correcto, se puede calcular aproximadamente el grado de hipertrofia que sufrirá cada cámara cardíaca si se multiplica el gasto ventricular por la presión contra la que debe trabajar el ventrículo, y hacemos hincapié en la presión. Es decir, la hipertrofia se produce en la mayoría de los tipos de cardiopatía valvular y congénita, alcanzándose a veces pesos del corazón hasta de 800 gramos en lugar de los 300 gramos normales. Efectos perjudiciales de las fases tardías de hipertrofia cardíaca. Aunque la causa más común de hipertrofia cardíaca es la hipertensión, casi todas las formas de cardiopatías, incluida la enfermedad valvular y congénita, pueden estimular un aumento de tamaño del corazón. La hipertrofia cardíaca, fisiológica, se considera en general una respuesta compensatoria del corazón a un incremento de la carga de trabajo y, por lo general, es beneficiosa para mantener el gasto cardíaco frente a anomalías que deterioran la eficacia del corazón como bomba. No obstante, grados extremos de hipertrofia pueden conducir a insuficiencia cardíaca. Uno de los motivos que lo explica es que la vasculatura coronaria normalmente no aumenta en la misma medida en que lo hace la masa del músculo cardíaco. La segunda razón reside en que a menudo se desarrolla fibrosis en el músculo, especialmente en el músculo subendocárdico en el que el flujo sanguíneo coronario es deficiente, con tejido fibroso que sustituye a las fibras musculares en fase de degeneración. Debido al aumento desproporcionado de la masa muscular con respecto al flujo sanguíneo coronario puede desarrollarse una isquemia relativa, que es posible que se siga de hipertrofias musculares cardíacas e insuficiencia del flujo sanguíneo coronario. Por tanto, el dolor anginoso es un síntoma frecuente de acompañamiento de la hipertrofia cardíaca asociado con cardiopatías vasculares y congénitas. El aumento de tamaño del corazón se asocia también con un mayor riesgo de desarrollo de arritmias, lo que a su vez puede conducir a un mayor deterioro de la función cardíaca y a muerte súbita debida a fibrilación.